pero a veces estamos escuchando la pasar por lo mismo. De estos petroglifos me interesaría nomás el del Cristo, cuando hagan una copia me la da. Y que con las... sí, estas son copias que saqué para usted. Ah, vaya. De hecho se puede quedar con ellas. Bueno. A mí no me hace falta, tengo los negativos y tengo los bueno. la primera impresión. El lugar es en la Sierra de San Carlos, pero es en San Carlos, Tamaulipas, pero el lugar, ¿cómo se llama? Se llama Santa Marta. Santa Marta. Bueno. Está aproximadamente 3 kilómetros antes de llegar a San Carlos, en la Sierra de San Carlos. Eso es, Santa Marta. Se llama Ejido Santa Marta. Sí. Para tomar ese dato. Voy a mover un poquito los papeles. Ponerlos en el sillón, sí. Precioso, sí. Entonces, el que le levanto aquí, pásate por ahí. Le va a sacar. Así, allá. Estamos en posición otra vez. Ya acabo de entrar ahí. Maestro, pues vamos a hacer una serie de preguntas igual que la vez pasada. Se va a editar sobre todo, no hay problemas si se estudia o si no se estudia. Primeramente, estamos aquí con el profesor Israel Cavazos en el archivo municipal. Vamos a hacerle una entrevista pues para hablar acerca de su trayectoria. Profesor, ¿por qué estudiar la historia? ¿Cuál es su motivación de estudiar la historia? Y si fue un nato en usted, ¿cómo lo vivió? Pues estudiar historia es como estudiar cualquier otra disciplina, se siente vocación por ello y ya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo sentí? Desde mi niñez, con buenos maestros en desde la primaria. Recuerdo al profesor Matías Cantú de la escuela primaria, que nos leía los viernes justamente textos históricos, historia sagrada, historia universal. Entonces a mí me motivaron, tal vez haya sido eso. También he pensado en una cosa de tipo romántico. En mi libro de primaria venía un poema de José Asunción Silva que se llama Vejeces, y a mí me impresionó muchísimo. Vejeces, las cosas viejas, tristes, desteñidas, sin voz y sin color, saben secretos de las épocas muertas, de las vidas que ya nadie conserva en la memoria, y a veces cuando inciertas las miran y las palpan, con extrañas voces de agonizante dicen paso, casi al oído, rara historia que tiene oscuridad de telarañas, son de laúd y suavidad de raso. En cuarto o quinto año, no sé, este poema me llamó poderosamente la atención y creo que haya sido fundamental en esta línea que seguí. Claro, el poema es muy extenso y se refiere a muchas vejeces muy bellas. ¿Qué tanto el estudiar la historia fue encontrarse con sus raíces? Usted siendo originario de Guadalupe, tenemos que pues ha abordado bastante el tema de la historia de Guadalupe, y al menos esos fueron sus inicios, estudiando la historia de Guadalupe. ¿Qué tanto lo motivó a usted el buscar unas raíces, el sentido de búsqueda de sí mismo? Pues hay cierta vanidad en las familias y yo diría también que es providencial que en cada familia haya alguien que se interese por la historia de la familia. De otra manera se perdería. Y no es precisamente andar buscando antepasados nobles, ni mucho menos. ¿Cuántas veces se topa uno con un malviviente o un pirata, no sé, ¿verdad? Entonces, el hecho de que haya habido en casa muchos documentos de los antepasados también me motivó a estudiarlos. Y
y luego haber muchos libros en casa, mi padre y mi madre los dos muy lectores, más él que ella, en cuanto a que él lo hacía en voz alta para oírlo en familia, y para oírlo los vecinos se juntaban en una villa que entonces muy pacífica, no había televisión, entonces la Villa de Guadalupe, sí, y todo el mundo la llamaba el pueblo también, porque fue originalmente pueblo de indios. Así que el hecho de oír esas historias, independientemente de las lecturas de mi padre, las historias contadas por él o por mi madre de la revolución o de sucesos de familia, me motivaron. Así es. Sí. ¿Su formación cómo fue? Pues muy pueblerina, no había secundaria en Guadalupe, fue necesario que pasara tiempo para que yo ingresara después de la primaria a la Escuela Industrial Álvaro Obregón, donde estudié, hágame favor, ebanistería, pero los maestros de tipo humanístico, recuerdo con particularidad al profesor Andrés Sauceda, era un estupendo maestro de gramática y de literatura. Ahí estaba la vena, y a mí me daba mucho miedo mover los trompos o las sierras o las sierras bandas, no sé, y me incliné por otro lado. Así es. ¿Qué personas influyeron en su vocación? ¿A quiénes le darían créditos mayormente? Ya lo estoy diciendo, a la lectura de mi padre, a mis maestros, y a una hermana de mi padre, la señora Sara Cavazos, en paz descansen todos, que también fue extraordinaria lectora y escritora, magnífica poeta, y que me conminó a que escribiera la historia de Guadalupe. Ella sabía muchas tradiciones y muchas historias, y eso hizo que yo viniera al archivo, primero al archivo parroquial de Guadalupe, luego al archivo del ayuntamiento donde estamos, y aquí me quedé. Entonces revisé muchos expedientes, encontré mucha información, redacté una historia de Guadalupe de 200 o 300 páginas, tamaño carta. No hubo oportunidad de publicarla, y qué bueno, porque ya no resistió mi autocrítica, y hasta ahora, recientemente he vuelto a tomarla después de enriquecer la información abundantemente, y la estoy redactando de nuevo. ¿Qué significa para usted retomar algo que dejó inconcluso, podemos decirlo? Pues aquello estaba concluso en cierto modo, como estas monografías que aparecen por ahí, que dejan tanto que desear, no murmuro, pero así es. El trabajo debe hacerse con profundidad. Entonces, pues retomarlo es incluso ver hasta que hay capítulos o hay episodios que hace falta complementarlos, que hace falta una investigación adicional, y con mayor experiencia se localizan con mayor facilidad. Entonces creo que vaya a salir una buena historia de Guadalupe. Así es. ¿Cuál es su metodología para hacer una investigación? Pues la hay profesional. Yo estudié en el Colegio de México, y claro, ahí nos señalaron normas tremendas. Maestros como Silvio Zavala, François Chevalier, o el propio José Gauss, filósofo, al final de su curso de filosofía nos dictó unos aforismos de la historia que yo con frecuencia releo de mis libros de apuntes de estudiante, los saco y me solazo en volverlos a ver. Pero hay una metodología, cada quien tiene la suya, por supuesto. El modo de redactar las fichas o las notas se hacen en tarjetas especiales. Pues yo he adoptado un solo tamaño y un solo tipo de papel, o mejor dicho, muchos papeles de distintos colores, pero el tamaño invariablemente el mismo, para irlos agrupando, y se van formando los temas, y sabiendo lo que falta. Y luego, claro, el análisis, la crítica de los documentos, porque no todos los documentos dicen la verdad. Hay que ver en qué momento fueron escritos, por quién y en qué circunstancias, porque
parece que están diciendo la verdad y obraron con pasión y habría que buscar el otro aspecto para saber la verdad, como en todas las cosas. ¿Cuáles son sus antecedentes laborales? ¿Cuáles han sido sus antecedentes laborales hasta ahora? Ya señalé uno, el de haber llegado al archivo a investigar y el quedarme aquí en un modesto puesto burocrático, que ha sido largo. Luego trabajé temporalmente porque al archivo llegaron a visitarme, o a buscar, mejor dicho, a visitar al archivo, pero yo aquí estaba, maestros como Santiago Roel, Timoteo L. Hernández y otros. A nivel nacional, Silvio Zavala, François Chevalier, ya los mencioné, pero Roel y otros me llevaron a trabajar temporalmente en el Centro Patronal de Nuevo León, que dirigía don Pepe Saldaña, cronista de la ciudad, a quien yo conocí relativamente joven, y luego trabajé temporalmente en el Archivo del Congreso del Estado. Más tarde habría de pasar estando en el Archivo del Estado, justamente el del Congreso del Estado, fue justamente cuando recibí la beca para estudiar en el Colegio de México. Hubo un paréntesis de más de 3 años de estar en la capital. Al volver trabajé en el Archivo General del Estado y había estado ahí una temporada. Lo dirigí casi 20 años. Fui director de la Biblioteca Universitaria, director fundador desde que se estableció por primera vez. Me impulsó mucho en esto el licenciado Rangel Frías, que fue rector y más tarde gobernador de Nuevo León, en fin. Y aquí estamos. Así es. Casi siempre entre libros y archivos. ¿Usted se ha especializado en el periodo colonial de la historia del mundo? Pues que es curioso, porque mi primer libro, Mariano Escobedo, es del siglo XIX, ya se sale de esa época, y muchos otros trabajos han sido incluso hasta del siglo XX. Tengo ensayos biográficos de Aaron Sainz, o no sé, trabajos del siglo XX completamente, pero mi enfoque principal, o mi dedicación primordial, ha sido siempre la historia colonial del noreste de México. A nivel docente, pues he enseñado historia universal, historia de México y la historia regional, por supuesto, sí. ¿Qué atractivo tiene para usted la historia de la época de la colonia? Pues en todas las profesiones hay especialidades. Por citar solo una, el médico, pues hay médicos que cultivan la medicina en general, pero los hay quienes estudian los ojos, o los oídos, la nariz, no sé, el estómago, especialistas del corazón, etc. Entonces así en el campo de la historia se encierra o se circunscribe uno a determinado rinconcito y ahí se queda. Y la historia colonial es fascinante por cuanto a que pues es el origen, la formación, la gestación, el periodo del proceso de formación de lo que se llamó el Nuevo Reino de León, y que habría de ser Nuevo León, y todo el noreste, porque en realidad es una sola provincia social la que forman los 4 estados, incluyendo Texas del noreste, sí. Toda nuestra región socioeconómica. Sí, sí. Somos los mismos apellidos. Usted vaya a Tamaulipas y todos son Montemayor y Cavazos y Lozano y Garza y Chiapas, y la misma gente, porque en tiempos de Escandón, un tanto abusivo, se llevó a todas las familias a poblar aquellas villas, haciendo, como se dice vulgarmente, un pozo para tapar otro. ¿Qué proyectos trabajan actualmente? Bueno, ya mencioné el de la redacción, ojalá que definitiva, de la de Guadalupe, pero estoy trabajando en algo que creo que sea importante, en una historia que no tiene título todavía, de la gran propiedad, de las haciendas y los ganados en el Nuevo Reino de León, porque no es precisamente el tema en sí de carácter económico, sino el de carácter social. La ganadería, en la historia de la ganadería está la identidad de la gente de Nuevo León, la indumentaria, la comida, el habla, todo se refiere a la ganadería. Ojalá que pueda realizar esa obra que por insinuación de maestro Chevalier, hace tantos años, ahí se ha quedado, pero ojalá que pueda realizarla, y me parece fundamental. Claro que tengo obras en preparación o en proceso ya de edición, catálogos de
3.000 documentos, síntesis de 3.000 documentos del ramo civil, están imprimiéndose en este momento por el Congreso del Estado, la publicación de las actas de Cabildo, no sé, muchas otras cosas. Sí. Profesor Israel Cavazos, ¿qué consejo daría usted a las personas encaminadas hacia la historia del noreste del país? Pues en primer lugar felicitarlas o felicitarnos, porque hasta no hace mucho era una profesión o una actividad muy poco socorrida. ¿Qué aliciente puede ofrecer seguir este camino? Sin embargo, bueno, cuando entré al Colegio de México, me acuerdo perfectamente cómo el doctor Zavala, Jiménez Moreno y otros maestros andaban por todo el país buscando como con lámpara de Aladino prospectos o candidatos a seguir la carrera de historia. Nadie la quería. Y no sé, por fortuna yo la tomé y la tomé ahí, qué prestigio. Pero ahora pues han surgido la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, el Colegio de Cronistas y hay, por lo menos en nuestro medio, centenares, por no decir más, de gentes que nos dedicamos a esto. Lo que sí subrayaría es la urgencia que hay de hacerlo con absoluta seriedad, con lo menos sea que sea posible copiarle a los antiguos y si llegamos a copiarles, corregir sus errores, porque no precisamente errores. El doctor González escribió hace 100 años y es razonable que su obra sea susceptible de superarse. Así que eso es en realidad que se trabaje con absoluta seriedad, con absoluta honradez, porque si se dice una verdad que no lo es, toma carta de naturalización como verdad y ahí se queda, es lo lamentable. Estamos por entrar al próximo milenio. ¿A qué dificultades, según su opinión, se va a enfrentar el historiador? Yo no veo ninguna. Para mí los años no son más que cifras. No cambia más que el guarismo, más que el número. Un 2 con 3 ceros y nomás es lo mismo, el tiempo sigue su marcha y nos vamos enfrentando a nuevas cosas, no sabemos cuáles. Esa es la misma interrogante, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Lo mismo que se preguntaban nuestros padres en relación a nosotros y aquí estamos, no sucede nada. Entonces, afrontar todo lo que venga y procurar resolverlo. Pues bueno, profesor Israel Cavazos, fue un placer que aceptara mi entrevista. Gracias, a mí siempre me ha parecido vanidad hablar de mí mismo, pero no sé, a veces es necesario, se siente uno moralmente obligado a hacerlo. Profesor Israel Cavazos, pues muchas gracias. Encantado, que le vaya bien, maestro.